¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, día jueves 3 de abril, 13:06, absolutamente en vivo y en directo, comenzando una nueva edición de su programa Nuevas Voces, en un día jueves, por supuesto, con un jueves de historia que va a estar marcado por una conversación en torno a dos personajes notables, a dos referentes del punto de vista de las ideas, pero también referentes morales, que cumplieron un papel fundamental, uno en su país, otro a nivel mundial. Así que la verdad es que una conversación particularmente interesante la que nos convoca hoy en este jueves de Historia de Nuevas Voces, siempre, por supuesto, en compañía del doctor Acosta. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, muy contento. Este va a ser uno de esos programas imperdibles de los jueves de historia junto al profesor Alejandro San Francisco, quien pasamos a saludar inmediatamente, académico de la Universidad de Tarapacá y ante todo siempre un gran amigo. Profesor, gracias por estar acá. Doctor Acosta, don Tomás Bengolea, un gusto verlos nuevamente. Esta semana ya habíamos comentado un par de veces, fechas importantes que recordábamos, ¿cierto? El 1 de abril se cumplieron 34 años desde el asesinato del senador Jaime Guzmán y también al día siguiente, ayer, el 2 de abril, se cumplieron 20 años desde la llegada a la casa del padre de San Juan Pablo II, o Juan Pablo II el Magno, como le han dicho algunos. Vamos a conversar en cada bloque sobre ambas figuras, partiendo por Jaime Guzmán, porque sin duda fue uno de los políticos más relevantes de fines del siglo pasado. Estuvo defendiendo las ideas de la libertad y de la dignidad de la persona humana en la política. También fue un forjador de muchos líderes políticos, y también veíamos esa faceta tan importante que destacaba incluso el propio rector de la Universidad Católica, Juan de Dios Vial Correa, cuando estaba hablando, ¿cierto?, en los actos fúnebres, ¿cierto?, cuando relataba, por ejemplo, algo tan extraordinario como esa devoción católica que tenía Jaime Guzmán, y lo interesante que eran esas conversaciones sobre Dios en su casa. Una figura realmente extraordinaria que vale la pena detenerse a comentar. ¿Cómo es su visión general con respecto a la figura de Jaime Guzmán, profesor San Francisco? Jaime Guzmán es una figura notable, muy compleja, y que hay que entenderla en su tiempo histórico. Esto siempre hay que hacerlo así, pero en el caso de Jaime Guzmán es doblemente, porque él nació en 1946, o sea, el mismo año en que Winston Churchill da el famoso discurso de la cortina de hierro, y murió en 1991 cuando se disolvió la Unión Soviética. O sea, su vida es la Guerra Fría, es el conflicto internacional de años. Fue una vida corta. Yo agregaría un segundo aspecto aparte de ese de la Guerra Fría. Si uno mira a Jaime Guzmán es de las figuras más influyentes en la política chilena en el siglo XX, pese a no haber sido presidente de la República. En ese sentido, equivalente, análogo, distinto por supuesto, a Diego Portales, que no llegó a la presidencia de la República, pero era un gran ministro, influyente, decisivo. Y tienen otra cosa en común: los dos fueron asesinados tempranamente, con lo cual su figura se hace más mítica, con todo lo malo que eso tiene para comprender a los personajes, pero también no alcanzaron a experimentar el desgaste político. En general, los políticos tienen una fase de desgaste por razones obvias, cronológicas, de ideas, de surgimiento de nuevas figuras, lo que sea. En este caso, Jaime Guzmán no lo experimentó. Y la tercera cosa que quería decir para introducir el tema: Jaime Guzmán fue esencialmente un político. Esa es su esencia. Lo que pasa es que, como era un hombre muy inteligente, como pensó mucho, como escribió en revistas, se reunió su obra, escritos personales después de su muerte, tiene artículos en publicaciones especializadas de derecho asociado al derecho constitucional que él trató. Si uno lee las actas de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, hay mucho material ahí, que es material hablado, transcrito. Bueno, uno se da cuenta que es una persona inteligente, capaz, que pensó al país. Dicho eso, él es esencialmente un político. Podríamos decirlo así: no es un intelectual, es un político que reflexiona, es un político que piensa su actividad, o sea, la política, para qué es, y su proyecto, que son dos cosas distintas pero ciertamente complementarias.
Alejandro, estamos conversando por supuesto sobre la figura de Jaime Guzmán, para todos los que se van sumando a nuestra sintonía a través de las distintas frecuencias y señales de Agricultura, y por supuesto a través de Agricultura TV, el canal de YouTube de Radio Agricultura, donde ya nos saludan decenas de auditores, a quienes por supuesto invitamos a ponerle like, a ponerle me gusta. Sigamos llegando cada vez a más personas. Entre más rápido subimos los likes, más se difunde el programa en vivo y así más personas se conectan. Alejandro, podríamos hablar, lo hemos hecho en el pasado y lo vamos a seguir haciendo en el futuro, muchas horas sobre Jaime Guzmán, pero si uno tuviese que hacer un resumen de los grandes hitos de la vida política de Jaime Guzmán, la fundación del movimiento gremial o la fundación de la UDI o su participación en el gobierno militar, ¿cuál podría ser así como un paneo de los grandes hitos que marcan las etapas más influyentes de Jaime Guzmán y que varias de ellas perduran hasta el día de hoy? A mí me parece que son 3 o 4. La primera es la fundación del movimiento gremial. En esto el libro de José Manuel Castro es notable. Se llama Jaime Guzmán, Ideas y Políticas, 1946-1973, el tomo 1, Corporativismo, Gremialismo y Anticomunismo. Lo que hace el movimiento gremial es dar vida a un movimiento generacional opositor al movimiento reformista de la Universidad Católica y a la toma de esa casa de estudio el 11 de agosto de 1967, y que Jaime Guzmán lo valoraba hasta el último día. Hay un discurso notable al cumplirse 20 años del movimiento gremial, en que él dice: somos un movimiento generacional que ha dejado su impronta en la historia de Chile, y ciertamente lo era. Me parece que ese es un momento crucial. Un segundo momento está asociado a la política práctica, que es la campaña de Alessandri, la lucha contra la unidad popular, o sea, el anticomunismo práctico, ya no teórico, y en tercer lugar, poco después del 11 de septiembre de 73, literalmente 2 días después, se anuncia que ha asumido funciones constituyentes, o sea, para preparar una nueva carta política. Eso es lo que podríamos decir la participación en política no partidista. Y lo tercero, en 1983, en septiembre, fue la fundación de la Unión Demócrata Independiente UDI, que era un partido que se entendía popular, de inspiración cristiana y partidario de una sociedad libre, muy minoritario, muy pequeño, pero con gente capaz, bastante destacada, brillante, inteligente, y que en 1988 se expresó como UDI por el sí, para el plebiscito de ese año, y el 89 participó en las elecciones eligiendo al propio Jaime Guzmán como senador de la República. Me parece que esos son los 3 momentos decisivos. Hay un cuarto que es involuntario, que es su asesinato, claro, ciertamente. Profesor San Francisco, a propósito justamente de lo que comentábamos, analizar un poquito la influencia de Jaime Guzmán, ¿cierto?, en la Constitución de 1980. Ayer o anteayer comentábamos qué impresionante era ver, por ejemplo, a Jaime Guzmán en un programa con Don Francisco, hablando sobre la Constitución del 80, explicando lo que significaba, por qué se estaba modificando la del 25 por el 80, cuáles eran los principios más importantes que se resguardaban, y también no podemos evitar contrastarlo con los procesos constitucionales recientemente votados en contra, donde, bueno, el argumento de la izquierda era terminar con la Constitución de Guzmán, y de hecho se lo escuchamos al propio presidente del Partido Comunista hace unos días atrás. No renuncian a terminar con esa obra que ha sido sin duda una de las más importantes que dejó el ex senador. Mira, la comisión se llamaba Comisión Ortúzar, porque la presidía, que era Enrique Ortúzar, y tenía varios miembros. Pero Jaime Guzmán destacaba sobre otros, a mí me parece, por 3 razones. Primero, porque en ciertos debates al interior de la comisión de estudio, yo leí una gran cantidad de debates en su momento, particularmente referido al capítulo 1 y al capítulo 3, es decir, a las bases de la institucionalidad y a los derechos y deberes constitucionales. Jaime Guzmán fue decisivo, o sea, su voz no era otra voz, era una voz superlativa cuando hablaba, cuando argumentaba, con una capacidad, en alguna medida voy a usar la palabra, demoledora. Realmente muy interesante. La discusión de subsidiariedad no fue fácil, tuvo contradictores, a Sergio Díez y alguno más, por una forma de comprender la subsidiariedad, y él volvía a explicar que no era un asunto cuantitativo, sino que cualitativo. Esa es la primera razón. La segunda razón es porque Jaime Guzmán hacía clase, de manera que él, había una cosa muy simpática, él de repente, yo no fui alumno de él por si acaso, decía: el constituyente señala
Y el constituyente a veces era el constituyente, a veces era el mismo el que había planteado esa idea. Pero claro, él hacía clase, entonces una cantidad de alumnos X escuchaba de Guzmán de primera fuente lo que había sido la redacción de la Constitución y la aprendía de primera mano. Ojo, que muchos dirigentes y alumnos que no eran de derecha y mucho menos de la UDI reconocían que era un gran profesor, muy cercano, muy claro y no prejuicioso políticamente como profesor. Y la tercera razón, que me parece igual de relevante, es que formó un movimiento político. Porque otras personas podrían haber sido también influyentes, también tener una idea. Muchos eran profesores, si no todos, pero Jaime Guzmán además tenía una serie de parlantes que podían explicar lo que pensaban políticamente, precisamente por estar en la actividad política práctica. Y yo creo que esas tres cosas hay que conjugarlas siempre, porque lo hacen distinto a otros personajes de su momento. Alejandro, nos quedan algunos minutos del bloque y nos hacen una pregunta de un tema particular, porque creo que vale la pena conversarlo, porque estuvo en la discusión hace un par de semanas, salió después no me parece porque no calentó mucho en el ambiente, pero nos escribe Sebastián Pupín por el chat de YouTube y nos pregunta: Tomás, doctor, profesor, ayer aprendí que Jaime Guzmán era partidario de la pena de muerte como una instancia de redención. ¿Podrían por favor explicar esto? Efectivamente hay una entrevista que circula, yo creo que es con Patricia Politzer, la conversación, en que le preguntan a Jaime Guzmán por la pena de muerte, incluso le preguntan si él se ha puesto en el lugar de ser él el condenado a la pena de muerte, y él manifiesta una posición en que dice efectivamente que es partidario de la pena de muerte porque cree que en el momento previo a la muerte se puede dar un espacio de redención o de conversión muy significativo. ¿Cómo explicas tú esa posición de Jaime Guzmán, que además, hay que decir, en el contexto además de lo que la Iglesia Católica enseñaba en su minuto en este tema, era bastante coincidente, digamos, no como hoy día, en que ha habido cambios en esa materia? Sí, y yo tengo una reserva sobre esa posición, yo la he escuchado, pero no por un asunto ahistórico de decir, mira, es que esto es así. No, porque la posición ha cambiado. En ese tiempo la fórmula era: la Iglesia, los católicos, aceptan la pena de muerte en determinadas circunstancias. Los argumentos eran distintos, como legítima defensa de la sociedad, como un castigo proporcional, etcétera, etcétera. O para que nunca más se vuelvan a cometer, si es que no existían, por ejemplo, las condiciones para mantener a los presos que habían cometido crímenes gravísimos en las cárceles. Y hay distintas razones. Yo, ¿sabes por qué tengo la reserva respecto de esa posición? Porque teniendo razón Guzmán en que puede ser una instancia de redención, porque dice, mira, una persona que se confiesa, cambia de posición, lo que podría ser el chacal de Nahuel Toro, bueno, hasta podría ser un favor saber que va a irse a la vida eterna para siempre. La pregunta es al revés. Ya, ¿y qué pasa si el condenado no se arrepiente? ¿Lo mando al infierno igual? ¿O cómo lo hago? Yo creo que nosotros no somos las personas indicadas para saber la redención o no. Tenemos que poner todos los medios sociales y personales para que cada uno tenga la sanación que corresponde a los dolores que ha provocado. Me parece también, yo agregaría, que debemos repensar la necesidad de que las cárceles y las sanciones penales no solo tengan el fin punitivo, sino que también el fin de reconciliación con la sociedad o de salir adelante, y que yo creo que no lo están cumpliendo hoy. Oye, en el minuto que nos queda antes que nos vayamos a la primera pausa, profesor San Francisco, una pregunta sobre todo para la gente más joven que está quizá recién conociendo la figura de Guzmán a través de estas conversaciones, a través de lo que ha visto en videos, de los videos que hay en YouTube, muy interesante. ¿Por qué la izquierda se obsesionó con Guzmán? Porque Guzmán lo sabía, lo tenía claro. Él fue el que pidió representar al partido, dando el discurso, ¿cierto?, diciéndole que no al indulto, por ejemplo, a terroristas, que se votó a principios de los 90. Y una de las razones que dijo, bueno, ustedes tienen familia, ustedes tienen hijos, yo no. Él sabía que había una izquierda dura que estaba dispuesta a hacer lo que finalmente hizo, que fue incluso atentar contra su vida por una diferencia política. Yo creo que se juntan dos cosas, porque hay algunos que dicen que esto es por la negativa al indulto a los delitos terroristas, o sea, la discusión de la reforma al artículo 9 de la Constitución. Esa es una posibilidad y yo creo que eso es la guinda de la torta, pero la verdad es que a mí me parece que hay
hay una situación que precede, que desde 1973 e incluso antes, en que Jaime Guzmán se convierte un símbolo de lo que ellos llaman el ideólogo de la dictadura, de manera tal que es la persona que le da soporte legal al régimen de Pinochet. Yo creo que es una exageración respecto de la influencia de Guzmán, pero no cabe duda que él fue teniendo una presencia que destacó sobre otros en distintos momentos. Pero en general Pinochet trabajaba con múltiples personas. El arquitecto del modelo económico, como le llaman Patricia Arancibia, fue Sergio de Castro, y otros hicieron otro tipo de cosas. Pero él quedó asignado como ser el hombre que le puso la arquitectura jurídica constitucional al gobierno del general Pinochet, y por eso ellos no le llaman crimen, le llaman ajusticiamiento, o sea, como un acto de justicia para que pague sus culpas Jaime Guzmán. Ojo que eso fue condenado transversalmente casi por toda la sociedad chilena, salvo excepciones, pero el presidente Patricio Aylwin fue a visitar al hospital militar. Llegaron diputados y senadores de la Concertación. Incluso una anécdota que me contaba el maestro Carlos Frontaura, que cuando alguien pide rezar por Jaime Guzmán, que está muy mal, poco antes de morir, varios se retiran. Me parece que iban a rezar un rosario. Entonces varios como que se mueven un poquito para atrás, porque ellos no iban a rezar, porque no son católicos, no tienen la costumbre, no les interesa. Pero se queda el senador Navarrete, que era radical, masón, y se queda ahí muy respetuoso, acompañando a quienes están rezando por Guzmán. De manera que esa podría ser una especie de explicación preliminar del tema. Tenemos que hacer la primera pausa comercial, queridos amigos, en esta conversación de Jueves de Historia junto al profesor Alejandro San Francisco, a la que ya se suman miles de personas, por supuesto, a través de las frecuencias de Agricultura, en Agricultura TV. Agradecemos a quienes le van poniendo like y a quienes se van sumando a nuestra sintonía. Breve pausa comercial y volvemos para hablar de otro gran personaje, el que este año también se cumplió un aniversario, 20 años de la muerte de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, Papa de la Iglesia Católica, por un poco más de 2 décadas. Vamos a conversar sobre su figura, su impacto. A la vuelta de la pausa aquí con Jorge Acosta y Alejandro San Francisco. Esto es Nuevas Voces de Radio Agricultura. ¿Qué es? Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando en este Jueves de Historia, siempre en compañía del doctor Jorge Acosta, junto al profesor Alejandro San Francisco, académico de la Universidad de Tarapacá, investigador además del proyecto de Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad de San Sebastián. Vamos a saludar, por supuesto, antes de saludar a los que hacen posible nuestro programa. Además estamos muy contentos porque se van sumando no solo nuevos auditores a Nuevas Voces, sino también nuevos auspiciadores que hacen posible el programa. Saludamos a Héctor Díaz, que pone listo mi like. Saludos al profe Alejandro San Francisco. ¿Podrá darle unos minutos a nuestra poetisa Gabriela Mistral? Lo vamos a hacer, dijo el profesor San Francisco a propósito de los 80 años. De los 80 años del premio Nobel. La primera mujer que obtuvo el premio Nobel en América Latina y ciertamente la primera premio Nobel chilena. Vamos a dedicar. Y para mayor abundamiento del Valle del, que es el valle más lindo de este continente, de este hemisferio. Vamos a dedicarle un programa entonces más adelante a Gabriela Mistral. Héctor, saludos para Roberto Duarte, que nos escribe de Santiago Centro. Saludos para Alejandro Núñez. Saludos para Sebastián Pupín, que nos hizo la pregunta. Andrea Faúnde dice, como todos los días, escuchando por la radio del auto o casa, listo mi like. Y a fotografía dice, escucho y aprendo. Saludos para Rodrigo Pérez, José Luis González, Pablo Marambio, Nemesio Melo, 100% Music Lover. Dice, saludos, mi programa favorito, Doc. Estuvo arrasando en Sin Filtro. Profe, genial como siempre. Saludos para Mónica Cáceres, para David Barahona, que dice, gracias profesor San Francisco por enseñarnos sobre el gran Jaime Guzmán. Saludos para Marcela Martínez, que dice Jaime Guzmán vivo. Saludos para Renato Navarro, que dice, profesor San Francisco, lo esperamos en el vivo. Don Renato, voy a ir para allá. Saludos para Rodrigo Codoseo, que siempre nos acompaña, para Eliana Hernández, para María del Pilar Figueroa Can, para Loreto Espinosa, para Kira. Saludos también para La Serena, nos escribe una cuenta llamada La Serena. Saludos para Patricia Isabel Rivas Astorga, que dice, ojalá todos los jóvenes escucharan a Guzmán, él fue un genio. Saludos para todos. Saludos para Erika Casas, saludos también para Rodrigo Gravert, saludos para Juana Mesa, saludos para EBMS Brol, que dice saludos al profe y al panel, saludos para Alto Cafetería, para Cristel Fermer. Muchos saludos para Cristel, para César Ballestero, saludos también para Andrea Becerra, para José Alonso Sánchez Mardones, para Consuelo Toro, que nos escucha desde Boston, y para todos los que nos van comentando y compartiendo sus opiniones aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Los que están en YouTube, los invitamos a poner like, a poner me gusta, y así vamos llegando cada vez a más personas
en la sintonía de Nuevas Voces. Doctora Acosta, y tenemos esta semana un nuevo auspiciador especial. Así es, porque llegó Colliers. En Colliers Chile tienen el lugar perfecto para tu negocio. Te ofrecen la más amplia gama de propiedades comerciales en venta y arriendo en las zonas más destacadas del país. Contáctalos en info@colliers.cl o al 22 496 1500. Y Grupo Educar está construyendo el futuro de la educación media técnico profesional en Chile. Conoce más sobre su trabajo en www.grupoeducar.cl. Y recuerda que Caja 18 tiene un nuevo convenio para todos sus afiliados, hasta 6.000 pesos de descuento en Lipigas. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Ya vamos prontos a superar los 150 likes, queridos amigos. La meta son por lo menos 200 me gusta en este programa de Nuevas Voces, así que usted sabe, la mejor forma de aportar a todos los que son fanáticos de Nuevas Voces es a ponerle me gusta ahí en la Agricultura TV. Hilda Muñoz dice: grande Guzmán y grande Alejandro San Francisco, profesor genial, muchas gracias por el programa. Nos vamos a cambiar a otra persona extraordinaria, una de esas figuras notables del siglo XX y particularmente influyente en la segunda mitad del siglo XX, no solo para la Iglesia Católica, sino para el mundo y para la situación histórica que vivía el mundo. Y es que esta semana se cumplieron 20 años desde la muerte del Papa Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, el Papa Magno. Y además, Alejandro trae una recomendación especial porque hay 30 años, una de sus encíclicas más notables y por supuesto más actual para los debates que Chile enfrenta en el mundo. Partamos con una reseña personal, Alejandro. ¿Quién fue Juan Pablo II y cómo llega a ser el Papa Juan Pablo II? ¿No? ¿Cómo llega a ser ese Papa absolutamente notable que recorre el mundo, que es una figura mundial, aclamada y reconocida por católicos y por no católicos? Es notable la pregunta, porque hablar de Karol Wojtyła o Wojtyła en 3 minutos es una cuestión absolutamente imposible. Pero Juan Pablo II fue un polaco que tuvo la vida propia de ese sufrido país invadido en distintas ocasiones, que tiene su nacionalismo que viene del siglo XIX y que es una sociedad católica. Él desde muy joven vio morir a su madre, luego a su padre, y decidió optar por el sacerdocio. Pero era en una Polonia que fue invadida primero por Hitler el año 39, el 1 de septiembre, y fue, comillas, liberada por los soviéticos en 1944-45. Esto lo narra de manera magistral un premio Nobel polaco de 1980 que se llama Czesław Miłosz, o Milos. El poder cambia de mano. El poder cambia de mano. Un libro notable, entre otros libros notables que tiene ese autor. Y Juan Pablo II conoce, sufre lo que llamaría en Memoria e Identidad en 1991 las ideologías del mal, que son el comunismo y el nazismo, el nacionalsocialismo. Y en ese sentido es una persona que es no solo fruto de su historia, sino que fruto de su geografía. Por eso cuando llegó al papado en 1978 dijo: vengo de lejos. Era de un mundo cultural lejano. Puede venir de lejos, de Polonia a Roma, es venir de Lima a Santiago. Entonces no es tan lejos. Ahora, ¿por qué llegó a ser esto? Siempre se comenta, se discute, pero Juan Pablo II, Karol Wojtyła, fue una de las figuras más destacadas del Concilio Vaticano II. Es de esas personas que no solo tiene inteligencia, sino doctrina, capacidad de exposición, sabiduría, bonomía, tiene una serie de características. De hecho, en una de las películas de Juan Pablo II se muestra una escena que puede haber ocurrido o no, que el cardenal primado de Polonia está conversando con otra persona y como que está muy difícil elegir al Papa, como suele ocurrir, la gente dice: oye, pero será este otro. Entonces el otro le dice al primado de Polonia: si no se produce un pronto acuerdo, vamos a tener que mirar a Polonia. Entonces el primado dice: pero yo no estaba pensando en usted. y la respuesta es notable, dice: Wojtyła, una de las mentes más privilegiadas
no me acuerdo si dice del concilio o de los electores del Colegio Cardenal de del Colegio Cardenal. Ese es Karol Wojtyła. Bueno, y lo comentaba antes Tomás Bengolea, una de sus encíclicas más notables y que mantiene vigencia hasta el día de hoy y que es muy citada y también es muy interesante por la posición que marca, es justamente esta que tiene aquí en sus manos Alejandro San Francisco, Evangelium Vitae, del año 1995. Se cumplieron 30 años desde que se dio a conocer esta encíclica. Cuéntanos un poquito, Alejandro, ¿por qué es tan relevante? Una de las, yo creo que escribió como 15 encíclicas mira, Juan Pablo II escribió 14 encíclicas. Vale la pena decir un par de cosas al respecto. La primera está centrada en la figura de Cristo, que esto siempre es relevante, porque muchas veces dice, oye, pero el Papa era anticomunista, o habló de la democracia, o un día se refirió a la pobreza, no sé dónde. Sí, todo eso es muy valioso, muy importante, pero lo central es que es un papado cristocéntrico y que al final responde a lo que es la obligación de un católico, tratar de acercar almas a Cristo. Esa es como la cuestión primordial. Él escribió 14 encíclicas y yo reconozco que desde el 87 me las leí en tiempo presente, desde Sollicitudo Rei Socialis en adelante, y ciertamente esta cuando apareció en 1995, el 25 de marzo de 1995. Pero tiene otros trabajos como dice Tomás, Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad, Fides Ratio, que es una encíclica notable, que sobre todo para el mundo universitario tiene un valor, pero de primer orden, y así otros textos fundamentales. Humanae Vitae también, por ejemplo. Humanae Vitae es de Pablo VI. Humanae Vitae es del año 68. Bueno, escribe Centésimos Annus. Centésimos Annus, el año 91, claro, por el año 100, claro, de Rerum Novarum. Entonces, tiene una cantidad de documentos. Además, están los libros, como ese que dije recién, de Memoria e Identidad, los múltiples discursos que dio en sus varias vueltas al mundo, y además de ciertos logros de los que Chile fue beneficiario, como la mediación papal, que significó que Chile y Argentina no se autodestruyeran en una guerra o se destruyeran mutuamente en una guerra, sino que solucionaran por vía pacífica sus conflictos limítrofes. Entonces, ahora, si uno lee Evangelium Vitae, no puedo dejar de mencionar otra que encuentro absolutamente notable, que se llama Reconciliatio et Penitencia, que parte con la narración de lo que es la parábola del hijo pródigo, el hijo que se va, y cómo Cristo, el Padre, lo está esperando a su vuelta para el perdón. Esa es Reconciliación y Penitencia, una encíclica absolutamente el Evangelio del domingo pasado fue la parábola del Padre Misericordioso. Efectivamente, del Padre Misericordioso. Notable. Ahora, lo que hace Juan Pablo II en Evangelium Vitae es reivindicar, refrendar la doctrina permanente del respeto a la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, pero también alcanzan a aparecer ahí algunas de las tensiones que vive el mundo después de la caída del muro de Berlín, porque uno podría haber pensado, mira, esto va a significar una cristianización del mundo, o va a significar que estas ideologías del mal definitivamente quedaron fuera de la historia. Pero la verdad es que Juan Pablo II advierte en este y en otros documentos el riesgo de una peligrosa alianza entre democracia y relativismo ético. O sea, que efectivamente se puede pasar desde sociedades totalitarias o sociedades que no son partidarias de la dignidad de la persona humana, como la entiende el Papa y la Iglesia, a sociedades que debilitan, que hacen más feble la defensa o la promoción de la dignidad de la persona humana, de la vida humana, y de otros bienes. Ahora, esa es una tensión que es muy difícil de ser superada. Claro. O sea, al final el sistema social y el sistema político tienen esa tensión intrínseca. La democracia, si tiene una duda de cómo resolver un punto A, un punto B, tiene una forma de resolverlo, que es la votación, es la mayoría. En un régimen dictatorial, bueno, la dictadura decide hacia dónde dirige la historia. De manera tal, con esto cierro, que si efectivamente una persona
se declara católica, dice, oye, yo creo todo lo que dice Evangelium Vitae, yo creo todo lo que dice tal documento, lo que debiera hacer es tener una vocación política y desarrollarla, o promover a quienes tengan una vocación política y que la desarrollen para la promoción de esta idea. Evangelium Vitae, carta encíclica sobre la vida y el carácter inviolable de la vida humana, de marzo de 1995. Ahí está la recomendación entonces del profesor San Francisco, latamente explicada más a propósito mencionadas otras encíclicas de Juan Pablo II. Aquí Sergio Montero nos escribe varias de ellas que me dicen me gusta el latín y no la religión, pero prácticamente escribió casi todas las encíclicas de Juan Pablo II: Redentor Hominis, Dives in Misericordia, Dominum Tempificantem, Laborem Exercens, Centesimus Annus, o sea, toda antropológica, Veritatis Splendor, Evangelium Vitae, Fides Ratio, o sea, se la sabe todas, pero porque le gusta el latín, dice, no la religión. Laborem Exercens es notable porque muestra las dimensiones del trabajo humano, que no son simplemente un modo de ganarse la vida, que lo es, un modo de mantenerse personalmente y la familia, una forma de contribuir al bien de la sociedad o de desarrollar la propia vocación, sino que en el caso de los cristianos es además el medio ordinario de santificación personal. Alejandro San Francisco, agradecemos esta participación en un jueves de historia conversando sobre Jaime Guzmán y sobre el Papa Juan Pablo II. Vamos a hacer una pausa comercial y tenemos un gran invitado, una entrevista especial a la vuelta. Va a estar con nosotros ni más ni menos que el poeta, escritor Armando Roa. Vamos a estar conversando de un tema especial. Ustedes saben, abril es el mes del libro y estamos trabajando junto a la Fundación Irarrázaval y el Grupo Educar, conversando de educación, conversando del rol de los padres en la educación de los hijos, conversando sobre los desafíos que enfrenta el mundo educativo y, por supuesto, qué cosa más importante de conversar de literatura, de libros con Armando Roa. Pregúntenle de Tolkien, del Beowulf, de la literatura nórdica, de la literatura. Es una persona que sabe mucho, Armando, un grande. Vamos a la pausa comercial, volvemos entonces con Armando Roa aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces aquí en Radio Agricultura, absolutamente en vivo y en directo, 13:45. Y como les habíamos anunciado antes de irnos a la pausa comercial, nos acompaña en este bloque de conversación Armando Roa, poeta, escritor, traductor y encargado del programa de Academias Literarias de la Red Irarrázaval, fundación con la que hemos estado desarrollando un trabajo que va a ser durante todo este año, conversando de educación y hoy día en particular conversando de literatura y lo que se puede hacer en la gente joven en esa materia. Saludamos a Armando Roa. ¿Cómo estás, Armando? Bienvenido aquí a Agricultura. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, Jorge. Un gusto estar acá con ustedes conversando. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Armando, por destinar estos minutos a conversar con nosotros. Queríamos que nos contara un poquito más sobre el programa de formación de mentores de academias literarias que están realizando desde la Red Irarrázaval. Cuéntanos un poquito en qué consiste. Mira, es un programa muy bonito que está destinado a formar personas encargadas de organizar en los colegios técnicos profesionales academias literarias, cuya función es fundamentalmente transformarse en espacios de reflexión, en espacios donde se pueda cultivar el amor por la lectura entre los alumnos. No solo el libro en términos de un espacio para leer, sino un espacio también para, a partir del libro, reflexionar sobre los grandes sentidos de la vida, sobre los grandes sentidos de la condición humana, que finalmente el gran papel que tiene, ¿no?, la literatura. Cómo acercarse al libro, además, de una manera amistosa, de manera que el alumno pueda desarrollar con la lectura una relación gozosa. Uno de los lemas que siempre a nosotros hemos adoptado, ¿no?, es una frase muy bonita de Jorge Luis Borges, que decía que la lectura es una de las formas de la felicidad. Y Borges se quejaba muchas veces de que la lectura se transformara en un ejercicio en ocasiones obligatorio, tedioso, y no se trabajara la lectura desde un sentido más profundo, desde un sentido más lúdico, más humano, más vivencial, que contribuyera a fomentar verdaderamente el gusto
por leer y la presencia del libro como un amigo, ¿no? Esa es básicamente la tarea de estos mentores en academias literarias, en colegios de todo el país, y donde también ahí hay una señal de que el alumno, ¿no? El alumno que sale de un colegio técnico profesional, no solamente formarlo muy bien en lo que son las competencias propias de su área, sino también formarlo como un ser humano, ¿no? Como una persona. Hay un autor italiano, Nuccio Ordine, en un libro muy lindo que se llama La Escuela de la Vida, donde él llama la atención respecto a que la educación hoy día, dice, no está, digamos, abocada exclusivamente a formar profesionales, pero no a formar buenos ciudadanos y buenas personas. Y nosotros creemos que ahí la lectura, y por extensión, ¿no?, a través de la lectura, el cultivo de la sensibilidad, del asombro, frente a otras artes también, ¿no?, a otras dimensiones como la música, la historia, la filosofía, puedan contribuir a hacer de ese espacio un espacio también de formación de buenas personas, de buenos ciudadanos. Armando, mencionaste un autor bien interesante de un libro, me tocó leer, yo lo compré con Alejandro San Francisco, que estaba acá hace unos minutos con nosotros, que además nos decía que tú eres un gran sabio en Tolkien, que es un autor realmente interesante, y mencionaste a Nuccio Ordine, que también escribió un libro, La inutilidad, ¿cómo es? La utilidad de lo inútil, que lo compramos con Alejandro hace un par de veranos en España, realmente interesante. Te hago una pregunta, Armando, porque me imagino no es fácil, ¿no?, acercar a la gente joven a la literatura, a los libros, a la poesía. A nosotros que estamos acá entrevistando nos gusta leer, pero la verdad es que hoy día todo ha sido reemplazado por YouTube o por TikTok, por algo más rápido, más instantáneo, quizás menos profundo. ¿Cómo logran a través de estas mentorías, cómo ha sido la experiencia desde el 2020 a la fecha de acercar a los jóvenes? ¿Hay interés? ¿Se despierta cierta pasión? ¿Cómo se logra esa conexión entre la gente joven y la literatura, ¿no?, y la hondura de la literatura? Mira, primero yo te diría que mostrando la lectura como una experiencia de vida, como una experiencia enriquecedora, una experiencia vital, y no simplemente como una experiencia pasiva. El tratar de ver y de buscar en el libro algo que pueda interpelar a la persona, hacerle sentido respecto a su vida. Y cuando tú logras conectar la lectura justamente con esas dimensiones más personales, más vivenciales, la respuesta del alumno es muy distinta. A mí me ha tocado participar en alguna de las academias formadas en los colegios, y las conversaciones con los alumnos han sido gratísimas. Además, nosotros, por ejemplo, hacemos anualmente un concurso literario, que es un concurso juvenil de la red Irarrázaval. Al maestro con cariño, tenemos entendido que se llama el concurso. Con distintas temáticas. Por ejemplo, el año pasado fue Mi colegio, la alegría de aprender. Este año la temática fue el universo en una palabra. Y la verdad es que la respuesta de trabajos hemos obtenido, trabajos en poesía, en prosa, tanto en cantidad como en calidad, ha sido realmente sorprendente. Fíjate tú que, por ejemplo, para la última versión, nosotros recibimos cerca de 800, quizá un poco más, trabajos de todo Chile. Y cuando tú los lees, puedes apreciar que en esos alumnos tanto de básica como de media, hay una necesidad de conectarse con estas dimensiones de la existencia, también para entender mejor sus vidas, ¿no? Yo creo que el gran sentido, en el fondo, de la literatura y de las disciplinas artísticas es mostrarnos los grandes significados, ¿no?, de la existencia. La vida no se agota simplemente en el puro hacer.
hay un filósofo contemporáneo que está vivo todavía, que es Edgar Morin, que él dice que toda vida se compone de una parte de prosa y de una parte de poesía. La parte de prosa se llama todo lo que es el cumplimiento de las obligaciones necesarias para el diario sostén de la vida que nos toca a cada uno de nosotros, ¿no? Y que es una dimensión ciertamente importante. Pero también está la poesía de la vida. Es decir, el para qué, los sentidos más hondos de la existencia, lo que le da un propósito a la vida de cada uno de nosotros. Y ahí entran las grandes experiencias, ¿no? La experiencia del amor, la experiencia de la muerte, la experiencia del sentido. Y es eso lo que trabaja la literatura. Cómo reforzar el mundo interior, la vida interior de las personas. Yo estoy convencido de que una sociedad donde la gente pueda cultivar más estas dimensiones es una sociedad mucho más estable, una sociedad menos conflictuada, y donde se le entregan a los ciudadanos verdaderas herramientas, ¿no? Para hacer de sus vidas algo mucho más significativo. Armando Roa, poeta, escritor y encargado del programa de academias literarias de la red Irarrázaval, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Nuevas Voces. Tenemos temas pendientes, Armando, porque no solo Tolkien, sino más que un auditor nos dice aquí, escuché desde el jardín con Christian Barken cuando estuvo Armando Roa conversando de Edgar Allan Poe, también, ¿no? Un autor estadounidense que tiene libros y cuentos muy buenos, La caída de la casa de Asher y otros muy interesantes, los cuentos. Así que vamos a tener otra conversación, Armando, más adelante para seguir intrusiando en tu recorrido literario. Muchas gracias por acompañarnos, Armando, que estés muy bien. Con el mayor de los gustos, muchas gracias, Tomás y Jorge. Un saludo muy grande para ustedes. Que estés bien, Armando. También. Se nos acaba el programa, querido amigo, un programa de mucha cultura hoy día, de mucha historia también, de mucha literatura. Conversamos de religión, de literatura, de historia, de política. O sea, una cuestión realmente integral al programa hoy día. Doctor Acosta, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, usted quédese porque ya viene Deportes en Agricultura. Nosotros nos encontramos mañana desde la 1 de la tarde. Que esté muy bien. Chao, chao.